Hoy leeremos la obra de Víctor Hugo, Los Miserables, página 549. Capítulo 3. Un recuerdo del jardín de la calle Plumet. Fue la última vez. Después de aquella claridad, verificóse la extinción absoluta. No más familiaridad, no más buenos días acompañados de un beso, no más esa palabra dulce. Padre mío. Veíanse pidiendo el mismo, veíase pidiendo el mismo, despojado sucesivamente de todas sus felicidades. Y su mayor miseria consistía en que después de haber perdido a Cosette de golpe en un solo día, era preciso perderla ahora otra vez, paso a paso. La vista acababa por habituarse a la oscuridad de una habitación. La aparición de Cosette todos los días, ¿qué más necesitaba? Concentrábase su existencia en aquella obra, empleándola en estar sentado junto a ella, en mirarla sin desplegar los labios, bien, en hablarle de los años transcurridos, de su infancia, del convento y de sus amiguitas de otra época. Una tarde era uno de los primeros días de abril en que el calor era uno de los primeros días de abril en que el calor alterna con la frescura. El sol desplegaba aún toda su pompa. Los jardines que circuían las ventanas de Mario y de Cosette experimentaban la emoción de despertar. La oxiacanta iba a florecer, los alelíes adornaban las viejas paredes. Las bocas de lobo sonreían en las hendiduras de las piedras. Empezaba a asomar entre las hierbas las belloritas y los ranúnculos. Las mariposas blancas del año salían a la escena, y el viento, este trovador de la eterna boda, ensayaba en los árboles del preludio de la gran sinfonía matinal que se llama la primavera. Mario dijo a Cosette: hemos ofrecido hacer una visita a nuestro jardín de la calle Plumet. Vamos pues, no debemos ser ingratos. Y volaron como dos golondrinas en busca del cielo primaveral. El jardín de la calle Plumet les producía el efecto del alba. Tenía ya detrás de sí la vida algo que era como la primavera de su amor. La casa de la calle Plumet pertenecía a una Cosette por no haber concluido el plazo de arriendo. Allí los recuerdos del pasado les hacen olvidar el presente. Cuando oscurecía la hora de siempre, Juan Valjean fue a calle de las Monjas del Calvario. La señora ha salido con el señor Balón y aún no han vuelto, le dijo Vasco. Sentóse en silencio y esperó una hora. Cosette no volvía. Bajó la cabeza y se marchó. Hallábase Cosette tan embriagada por aquel paseo a su jardín y tan contenta de haber vivido un día en el pasado, que la tarde siguiente no habló de otra cosa, ni siquiera advirtió que no había visto a Juan Valjean. ¿Cómo habéis ido?, le preguntó éste. A pie. ¿Y cómo habéis vuelto? En un coche de alquiler. Juan Valjean observaba hace algún tiempo la estrechez que vivía los esposos, y esto le indujo a cavilar. La economía de María era rigurosa, y Juan Valjean tomaba esta palabra en sentido absoluto. Aventuró una pregunta: ¿por qué no tenéis coche propio? Una bonita berlina no os costará más que 500 francos al mes. Sois ricos. No sé, respondió Cosette. Lo mismo ha sucedido con la tía Santos, continuó Juan Valjean. Se ha ido y no habéis reemplazado. ¿Por qué? Basta con Nicolás, pero no tenéis doncella. No tengo a Mario. Casa propia, criados, carruaje, palco en la ópera. Todo esto debería poseer, pues nada es demasiado hermoso para vos. ¿Por qué no sacar provecho de la riqueza? Seríais doblemente dichosos. Cosette no respondió nada. Las visitas de Juan Valjean no se abreviaban. Antes, por el contrario, cuando el corazón es el que desliza, nada hay que detenga al hombre en la pendiente. Siempre que Juan Valjean deseaba prolongar su visita y hacer olvidar la hora, escogía por tema de conversación el elogio de Mario, encontrándole guapo, noble, valeroso, lleno de ingenio, elocuente y bueno. Cosette encarecía y Juan Valjean volvía a empezar, sin que agotase el asunto. Había volúmenes enteros en estas 5 letras. Mario. Cuando, obrando de esta suerte, lograba Juan Valjean permanecer allí bastante tiempo. Le era tan dulce ver a Cosette y olvidarlo todo a su lado. Única medicina para su llaga. Varias veces tuvo Vasco que repetir recado. El señor Gillenormand me envía a recordar a la señora baronesa que la sopa espera en los platos. Cuando sucedía esto, Juan Valjean se marchaba muy pensativo.
Había pues algo de verdad en la comparación de la crisálida que se le ocurrió a Mario. Era en efecto Juan Valjean una crisálida persistente en visitar a su mariposa. Un día se quedó más tiempo de lo que acostumbraba a estar otras veces. El día siguiente notó que no había lumbre en la chimenea, y para explicar esta falta hizo la reflexión de que, hallándose en abril, los fríos habían cesado. Dios mío, qué frío se siente aquí, exclamó Cosette al entrar. Dijo Juan Valjean. ¿Sois vos el que habéis dado orden a Vasco de que no encienda? Sí, pronto va a llegar mayo, pero si le ponen lumbre, pero si se pone lumbre hasta junio, y en esta cueva se necesita todo el año. Me ha parecido que era inútil, una de tantas rarezas, respondió Cosette. Al otro día no faltaba la lumbre, pero los dos sillones estaban colocados en el extremo opuesto de la sala, cerca de la puerta. ¿Qué significa esto?, pensó Juan Valjean. Tomó los sillones y los puso en el sitio de siempre, junto a la chimenea. Reanimóse un poco al ver de nuevo la lumbre y prolongó la visita más de lo regular. Cuando se levantaba para irse, le dijo a Cosette: Mi marido me propuso ayer una cosa que me ha hecho gracia. ¿Cuál? Me dijo: Cosette, tenemos 30.000 francos de renta, 27.000 tuyos y 3.000 que me ha asignado mi abuelo. 30.000, bueno, le conté. ¿Y qué? ¿Te atreverías a vivir solo con los 3.000? Me preguntó. Sí, le respondí, con nada también, siempre que esté a tu lado. Le pregunté a vez luego: ¿por qué me dices esto? Y contestó: para mi gobierno. Juan Valjean no pronunció esta palabra. Cosette aguardaba de él probablemente alguna explicación, pero la halló en un lóbrego silencio. Marchó hacia la casa de hombre armado, siendo tal absorción de su entendimiento que equivocó la puerta. En lugar de entrar en su puerta, entró en la casa de la vecina, no advirtiendo hasta que llegó al piso segundo. Empezó a hacer conjeturas. Era evidente que Mario tenía dudas acerca del origen de los 600.000 francos, que alimentaba temores sobre la pureza de su procedencia. Quién sabe, tal vez hubiese descubierto que provenía de él, de Juan Valjean, y le repugnase aceptar una riqueza sospechosa, prefiriendo vivir pobres a disfrutar de un caudal que suponía mal adquirido. Además, Juan Valjean empezaba a conocer vagamente que le despedían. El día siguiente experimentó al entrar en la sala baja como un sacudimiento. Los sillones habían desaparecido. No se veía una silla siquiera. ¿Qué es eso?, dijo Cosette en cuando entró. No hay sillones. ¿Dónde están los sillones? Se los han llevado, respondió Juan Valjean. Pues esto pasa de la raya. Juan Valjean balbuceó: yo he dicho a Vasco que os lleve. ¿Por qué? Porque no voy a estar más que un momento. No es razón para pasarlo de pie. Se me figura que un Vasco necesitará los sillones. ¿Para qué? Para el salón. Tendréis gente esta noche. A nadie. Juan Valjean no pudo articular una palabra más. Cosette se encogió de hombros. Hace quitar los sillones. No os bastaba con la supresión de la lumbre. Qué raros sois. Adiós, murmuró Juan Valjean. No dijo adiós, Cosette, pero le faltaron fuerzas para decir adiós, señor. Salió abrumado de dolor. Esta vez no había comprendido. El día siguiente no fue. Cosette no lo notó hasta la noche. Vaya, dijo el señor Juan Valjean, no ha venido hoy. Sintió con una ligera presión de corazón, pero un beso de Mario la distrajo enseguida. Tampoco fue el otro día. Cosette apenas se cuidó de ello. Pasó bien la velada. Dormía perfectamente, como tenía por costumbre, y solo al levantarse pensó en aquella ausencia. Era tan dichoso. Vio a Nicolás a casa del señor Juan para ver si estaba enfermo y por qué no había venido a la víspera. Nicolás atrajo la respuesta del señor Juan. No estaba enfermo, sino muy ocupado y volvería y pronto, lo más pronto que le fuera posible. Le avisaba que iba a emprender un viaje así. Costumbres antiguas suyas, como la señora lo ignoraba, concluyendo por suplicarle que se depusiera todo temor y que no pensase en él. Nicolás, al entrar en la casa del señor Juan, le había repetido las mismas palabras de su amo. La señora enviaba a saber por qué el señor Juan no había ido a la víspera. Hace 2 días que no he ido, observó Juan con dulzura. Pero Nicolás no comprendió el sentido de la observación y nada dijo Cosette. 4. La atracción y la extinción. En los últimos meses de la primavera, los 2 primeros de verano, de 1833, pocos transeúntes del Mahá, los tendederos y ociosos que se paraban en las puertas, observaban a un anciano aseadamente vestido de negro, que todos los días a la misma hora antes de oscurecer salía de la calle del Hombre Armado por el lado de la calle de Santa Cruz de la Bretonnerie
Pasaba por delante de los mantos blancos, llegaba a la Santa Catalina y una vez en la Echarpe, torcía a la izquierda y entraba en la de San Luis. Allí caminaba a paso lento, con el cuello estirado, sin ver ni oír nada, fija siempre la vista en un punto invariable, que parecía este el estrellado y que no era otro ángulo de la calle de las Monjas del Calvario. Cuando más se acercaba a aquella esquina, más brillo había en sus ojos. Una especie de alegría iluminaba sus pupilas como una aurora interior. Tenía cierto aire de fascinación y de ternura, y los labios no se movían, como si hablase, y sus labios se movían como si hablase una persona sin verla. Se sonreían vagamente y andaba muy despacio. Hubiérase dicho que aunque deseaba llegar, lo temía al mismo tiempo. Cuando no había sino unas cuantas casas entre él y la calle de que así parecía traerle, aflojaba el paso hasta el punto de creerse inmóvil. La vacilación de la cabeza y la dirección fija de la pupila recordaban la aguja que buscaba el pueblo. Pero por más empeño que se pusiese en retardar la llegada, esta tenía que verificarse. Tocando en la calle de las Monjas del Calvario se detenía. Temblaba, bajaba la cabeza con una especie de timidez sombría, más allá de la esquina y miraba con ansiedad trágica alguna cosa semejante al cerrado. Luego una lágrima que poco a poco se había condensado en la mejilla, yendo a parar a algún lugar alguna vez a la boca, donde el anciano sentía su sabor amargo. Permanecía de aquel modo unos pocos minutos, cual si fuera de piedra. Después se volvía por el propio camino y con igual lentitud, apagándose su mirada a medida que se alejaba. Gradualmente el anciano cesó de ir hasta la esquina de las Monjas del Calvario. Deteníase a la mitad del camino en la calle de San Luis, ahora más lejos, ahora más cerca. Un día se quedó en la esquina de la calle de Catalina y miró desde allí a la de las Monjas del Calvario. Luego movió silenciosamente la cabeza de derecha a izquierda para indicar que no debía hacer alguna cosa. Y retrocedió. A poco pude llegar siquiera hasta la calle de San Luis. En la calle Pavé sacudía la cabeza y se volvía. Pronto no le fue posible pasar de los tres pabellones. Seguida tuvo que contentarse con llegar a la de los mantos blancos. Parece un péndulo cuyas oscilaciones por falta de cuerda van acortándose hasta que por al fin se para. Todos los días salía de su casa a la misma hora, emprendía el mismo trayecto, pero no acababa ya. Tal vez sin conciencia de ello, lo iba abreviando incesantemente. Su semblante expresaba esta idea irónica. ¿Para qué? La pupila se había apagado y también la lágrima estaba agotada. Ya no se condensaba en el ángulo de los párpados. Aquellos ojos meditabundos permanecían secos. El anciano estiraba siempre la cabeza. La barba solía moverse y daba pena ver las arrugas de su descarnado pescuezo. Cuando el tiempo estaba malo, llevaba bajo el brazo un paraguas que no abría. Las buenas mujeres del barrio decía, es un inocente. Los chicos le seguían riéndose. Libro noveno. Suprema sombra, suprema aurora. 1. Compasión para los desgraciados e indulgencia para los dichosos. Terrible cosa es la felicidad. En medio de sus goces, en medio de las satisfacciones que produce, la posesión de ese falso objeto de la vida induce a olvidar el verdadero que es el deber. Sin embargo, sería mal en acusar a Mario. Mario, lo hemos dicho, antes de casarse no había preguntado nada al señor Fauchelevent. Después temía preguntar a Juan Valjean. Citó la promesa que se dejó pasar por la lastimosa situación de éste. Repetidas veces dijo para sí que le había hombrado mal, concediendo aquella gracia a la desesperación. Limitóse a alejarse poco a poco a Juan Valjean de su casa y a borrar en lo posible el recuerdo del espíritu de Cosette. Procuró en cierto modo colocarse siempre entre Cosette y Juan Valjean, seguro de que así la joven, no viéndole, cesaría de pensar en él. Era más que la extinción, era el eclipse. Mario hacía lo que juzgaba necesario y justo. Creía que le asistían para alejar a Juan Valjean sin dureza, pero también sin debilidad. Graves razones, algunas de las cuales se han indicado y otras se indicarán en su tiempo. La casualidad le puso en contacto durante la prosecución de uno de sus pleitos con un antiguo empleado de la casa de Laffitte y adquirió sin consideración el secreto que se le había confiado y la peligrosa situación de la persona interesada le constituía a la luz de su criterio en deber de restituir los 600.000 francos a su dueño. Buscábale al efecto con toda discreción, absteniéndose entre tanto de tocar a lo que miraba con un depósito. Cosette no estaba en tales interioridades, pero también merece disculpas.
Existía de Mario a ella un terrible magnetismo que le obligaba a ejecutar por instinto y casi maquinalmente los deseos de su esposo. Sentía en parte relativo al señor Juan un deseo de Mario y se conformaba con él. Su marido no necesitaba decirle nada. Ella sufría la presión vaga, pero clara, de sus tácitas intenciones y obedecía ciegamente. En este caso, su obediencia no era acordarse de lo que Mario olvidaba y no hacía sin esfuerzo, ignorando por qué, y sin, y sin que deba condenarse. Su alma se había hasta tal punto confundido con la de su marido que lo que cubría de sombra en el pensamiento de Mario oscureciese también en el de Cosette. No obstante, justo es decir que respecto a la persona de Juan Valjean, este olvido y esta distinción no eran más que superficiales. Cosette estaba aturdida más que otra cosa. Era el fondo que quería mucho al que había llamado por tanto tiempo padre, pero que quería más a su esposo. Esto era lo que había falseado algo la balanza de aquel corazón, inclinándolas a un lado solo. Sucedía que Cosette hablaba de Juan Valjean como admirándose. Mario la tranquilizaba diciendo, está ausente, supongo. ¿No avisó que iba a emprender un viaje? Cierto, pensaba Cosette. Tal ha sido siempre su costumbre, pero nunca ha tardado tanto. 2 o 3 veces envió a Nicolás a la calle del Hombre Armado para que preguntase si el señor Juan Valjean había vuelto de su viaje, y de orden de Juan Valjean se le contestó que no. Cosette no inquirió más, pues para ella en la tierra no había ahora más que una necesidad, Mario. Por otra parte, los dos jóvenes habían estado ausentes. Había ido a Vernon, puesto que Mario quiso que Cosette le acompañase en la visita al sepulcro de su padre. Mario prosiguió poco a poco a separar de Cosette y de Juan Valjean. La esposa no opuso resistencia al esposo. Digamos que, para concluir, que lo que en ciertos casos se domina con demasiada dureza, ingratitud de los hijos, no es siempre tan irreprensible como se cree. No es tan reprensible como se cree. Es la ingratitud de la naturaleza. La naturaleza, lo hemos dicho en otro lugar, mira hacia adelante. La naturaleza divide a los vivientes en seres que vienen y seres que se van. Los que se van dirigen la vista hacia la sombra y los que vienen la dirigen hacia la luz. De aquí cierto desvío, fatal en los viejos, involuntario en los jóvenes. Este desvío insensible al principio se aumenta lentamente como toda separación de ramas. Las ramas sin desprenderse del tronco se alejan. No es culpa suya. La juventud va a donde está la alegría y las fiestas, a los parajes luminosos, a los amores, la vejez al término de la carrera. No se pierden de vista, pero no existen en el lazo estrecho. Los jóvenes sienten el frío de la vida y los ancianos el de la tumba. No acusemos pues a los jóvenes. Las últimas palpitaciones de la lámpara sin aceite. Un día Juan bajó la escalera, dio 3 pasos en la calle, se sentó en un transcantón, en el mismo transcantón donde Gavroche, en la noche del 5 al 6 de julio, le había encontrado pensativo. Se detuvo allí 3 minutos y luego volvió a subir. Fue la última oscilación del péndulo. El día siguiente no salió y al otro día guardó cama. La partera que le preparaba su parco alimento, consistente en algunas coles o patatas con un poco de tocino, miró al plato de la loza ordinaria y exclamó, pero si no habéis comido ayer, buen hombre. Sí he comido, respondió Juan Valjean. El plato está como lo dejé. Mirad el jarro de agua, está vacío. Lo que prueba que habéis bebido, no que habéis comido. No tenía ganas más que de agua. Cuando se siente sed y no se come al mismo tiempo, es señal de que hay fiebre. Mañana comeré, o el año que viene. ¿Por qué no coméis ahora? Que dejarlo para mañana, hacer tal desaire a mi comida, despreciar mis patatas tan bien aderezadas. Juan Valjean tomó la mano de la vieja y le dijo con bondadoso acento, les prometo comerlas. Me tenéis enojada, contestó la portera. Juan Valjean no veía casi otra criatura humana que aquella buena mujer. Hay en París calles donde no pasa nadie y casas donde no va nadie. Tal era la calle del Hombre Armado y la casa de Juan Valjean. El tiempo en que aún salía, compró un crucifijo de cobre y lo colocó enfrente al lecho. La vista del crucifijo es siempre un alivio para el alma. Transcurrió una semana sin que Juan Valjean diese un paso por el cuarto. Estaba de continuo sobre la cama. La portera dijo a su marido, el buen hombre de arriba no se levanta ya ni come. No tirará largo. Los disgustos, los disgustos. Nadie me quitará de la cabeza que su hija se ha casado mal. El portero replicó con el acento de de la soberanía marital. Si es rico, que llame a un médico. Si no lo es, que no lo llame. Si no tiene médico, se morirá. Y si tiene uno, también morirá, dijo el portero.
La portera se puso a excavar con un cuchillo viejo la hierba que crecía en lo que llamaba su empedrado, y entre tanto se la oía murmurar: qué lástima, un anciano tan limpio y está como un pollo flaco. Divisó en el extremo de la calle a un médico del barrio que pasaba y acudiendo a él suplicándole que subiese. En el piso segundo le dijo: entrad sin inconvenientes, pues como el feliz no se mueve de la cama, la llave está siempre en la puerta. El médico vio a Juan Valjean y le habló. Cuando bajó la portera fue a preguntar por el paciente. ¿Está muy grave? Dijo el doctor. Está muy grave, dijo el doctor. ¿Qué es lo que tiene? Todo y nada. Es un hombre que según las apariencias ha perdido una persona querida. Algunos mueren de eso. ¿Qué os ha dicho? Que se sentía bueno. ¿Volveréis? Sí, respondió el doctor, aunque más le convendría un médico para el alma.